Sereme. Nagoba wagdali nugunda ke luma mua ke dele neipu ligibo gumua malugunda mua lao layan la luma nugu hayanyo lia mua ibini nishmela nugudi ligibogu sagna de lo paso gundo de mabaga sungwe. Muchas gracias. Quiero comparar esta alegría con la alegría de la tierra, de la madre tierra, cuando voy caminando sobre ella y paso a paso sonríe hacia mi cuerpo como un diálogo tan lleno de amor y armonía. Con esto pues quiero saludarles a cada uno, bendiciones del Creador y gracias por esta oportunidad. En verdad ha sido una odisea estos días. No me encuentro en Guatemala, estoy en Belice todavía, después de acompañar el sepelio del reverendo Calistros Cayetano, el último sacerdote garífuna acá en Belice. Ha sido sepultado ayer. Entonces aquí me encuentro de visita todavía, con felicidad, con tristeza, porque vemos dos diferentes situaciones, que es una de un hermano, de un padre que va al encuentro de Dios y de sus ancestros, y un hermano, mi padre, que va al encuentro de Jesús para continuar con su misión. Así es que quiero contarles también una pequeña anécdota de un padre que estuvo hoy platicando conmigo y me dice: qué experiencia tan rara la que he tenido. Mi padre fue una persona que tomó mucho licor sin pensar, según yo, decía el y un día, dice, y se decidió no consumir ningún trago de licor. Según el hijo que me estaba narrando esta historia, pretendía decir que gracias a que no siguió los lineamientos y conducta del padre, su vida fue un éxito. Y yo le pregunté, ¿y si su padre no hubiera sido un alcohólico, cómo hubiera sido su futuro? Pues muchas veces buscar la profundidad y entendimiento de las cosas requiere mucho compromiso. Se mencionó anteriormente la palabra profundidad y me alegro mucho, porque es tiempo de ver desde la cosmovisión del pueblo garífuna, que es un pueblo que sale de África, pasando por todo el Caribe, las Antillas Menores, hasta llegar a Centroamérica, con un legado historial. Sin embargo, se aglomera toda esa sabiduría ancestral en una fe, la que creemos actualmente todos los garífunas, que su base son las ceremonias Dugu y Chugú, que son una variación del vudú allá en África. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Que hay un paraguas que es el que fundamenta la fe del pueblo garífuna. Y esto no va para el pueblo garífuna, ya que vamos a verlo luego desde el punto de vista de la madre naturaleza. Cuando hablamos de un paraguas de fe, hay un sinfín de elementos que fortalecen y hacen ese núcleo nuevamente para formar ese paraguas. Este núcleo, esta esencia, esta fe que le llamamos de los pueblos originarios, si nos damos cuenta, nos enfrascamos, nos enfocamos en una
espiritualidad que nace de la propia tierra. Pero desglosándolo para encontrar un mundo más equitativo, más consciente en el manejo de los recursos y en el hermanamiento con la naturaleza, podemos decir que esta espiritualidad de los pueblos originarios solo es un elemento más que fortalece los conocimientos, los elementos, los actores. Un ejemplo es el aglutinamiento de los doctores, por ejemplo, las personas que trabajan con la salud, los pescadores y los agricultores. Si tomamos uno de cada grupo, un elemento de cada uno de estos grupos, vamos a escoger el mejor. Y les aseguro que así como el mejor del grupo que maneja todo el tema espiritual se proyecta, igual un doctor, un pescador o un agricultor está en el mismo nivel de sabiduría ancestral para mantener un equilibrio y entendimiento con la naturaleza. Lo que está pasando en nuestra comunidad últimamente y pasa en muchos pueblos que desatendemos algunos elementos que conforman la fe. ¿Sí? La fe de nosotros, los creyentes, tiene cimientos, tiene bases, tiene regulado cada fase para poder enfrentar las vicisitudes. Por ejemplo, en la cultura garífuna tenemos el culto a los ancestros. Un culto que viene a hacernos recordar de las vivencias, de las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, brindándoles la ofrenda de comida, canto y tambores. Pero detrás de todo eso también podemos ver que en las Sagradas Escrituras hay algunos textos que no van muy acorde a algunas de las acciones que se dan en las celebraciones y prácticas espirituales de nuestras comunidades. Pero ahí es donde viene aquello de pensar profundamente. Hay elementos que pueden ser negativos para un sector, pero es una protección para otro sector. Es como hablar del puercoespín. Es un animalito que va caminando con un montón de espinas encima. Feliz y tranquilo, no se mete con nada. Pero cuando se siente esa amenaza, este animalito expulsa esas espinas de su espalda y han sido capaces de penetrar una madera, quedar punzadas en madera. Eso quiere decir que se necesita un compromiso muy profundo para entender que en algunas costumbres y tradiciones, aunque se vean amenazantes, también están sirviendo como protección según la idiosincrasia de cada pueblo. El pueblo originario, específicamente garífuna, ha sido muy amante de la naturaleza para contarles que, por ejemplo, sus templos ceremoniales siempre están cerca de lugares en donde hay mar, árboles, río, plantas, especialmente las plantas medicinales. Y no hay ninguna sola planta que hay que cortar sin pedirle al universo su permiso. No hay ningún solo pescado que terminemos el año de sacar del mar sin darle gracias al mar.
No hay ninguna ceremonia que concluya sin brindarle el homenaje a la madre naturaleza y a los espíritus del lugar. Ahora, hablando de otra sombría, que es la superior, que es la de la magnipotencia, que es la energía del Creador. Los pueblos originarios, en este caso el pueblo garífuna, pone en primer lugar al Creador, Dios del universo. En ningún momento de la vivencia del pueblo garífuna con la naturaleza deja atrás el aliento, el amor del Creador. Es ahí en donde retomamos esas costumbres y las tradiciones de nuestros ancestros cuando podían salir de su vivienda, ver hacia el cielo y sin ningún reloj decir, ahorita es mediodía o son las 10 de la mañana. O al igual que el canto del gallo, los abuelos y las abuelas podían saber si eran las 4:30 de la mañana, por ejemplo. Entonces, esta conexión con la naturaleza ha sido muy vivificante para entender esa teología integral, que en este caso su servidor pues trata de ir promoviendo, trata de ir haciendo esa campaña de sensibilización del amor propio y sobre todo amor a esa tierra que nos enseña el yo por ti y tú por mí. Voy a preparar la tierra, voy a colocar la semilla y la tierra me responde con frutos, pero yo debo de servir primero. Y así no solamente con la naturaleza, sino con todo lo creado por Dios. Y algo muy interesante en este legado ancestral es que los elementos que le dan vida a lo creado por el gran arquitecto, no le tenemos un género. La cultura garífuna puede referirse al mar como femenino y como masculino. Igualmente al sol, a la tierra, al fuego. No tiene ningún género. Duna es agua. Duna. Puedo decir, líseme duna le, qué rica es esta agua. Tíseme duna to. Tíseme duna to es femenino. Líseme duna le es masculino y no pasa nada si te refieres al agua en masculino femenino. Buitigeti muale, qué linda es esta tierra. Muale es masculino. Buitigeti muato, to es femenino. Y no pasa nada si te refieres a la tierra como masculino y femenino. Y así los 4 elementos más importantes que dan vida a esta linda tierra. Pues es algo que nos llama a ser equitativos, a no ver uno más allá que el otro. ¿Qué más decirles? Ya me faltan unos pocos minutos y voy a aprovecharlo para, bueno, segundos, digamos, no minutos, y voy a aprovecharlo para enviar en nombre de Pueblo Garífuna una gran bendición y un gran agradecimiento por esta oportunidad, por estos diálogos muy, muy esenciales en estos últimos tiempos de la era antes de lo cibernético. Ya sabemos que esta es una era nueva de la tecnología, pero estamos todavía dando los últimos pasos de cuando empezamos a ver los celulares, de cuando empezamos a ver las computadoras. Todavía estamos en esa cola de la era cibernética
y ahora entra en algo más que es súper fuerte, que es la inteligencia artificial, en donde debemos de saber ponerlo a nivel de esta madre tierra, que siempre será la madre, y esa inteligencia artificial que siempre será el hijo. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Juan Carlos, muy agradecido. Y ciertamente el tiempo es corto para toda la riqueza de ese relato cultural. Y yo diría que a todos nos pone a estudiar geografía, a estudiar historia para reconocer también nuestras raíces, ¿no? Sé que la isla de San Vicente es muy importante. Tú hablaste de Belice, eres de Guatemala, la hermana Suyapa es de Honduras. Entonces, por ejemplo, los que estamos en Colombia, en el sur de América, tendríamos que volver al mapa y decir, ¿dónde queda Belice? Y entender allí, en esa esquinita de México y Guatemala, y entender toda la historia que hay ahí de diálogo de los arahuacos, de los caribes, con los afrodescendientes, los esclavos africanos que llegaron allí y que han luchado tantos años por su liberación, por ese amor a la tierra, evocando muchas veces su África amada pero distante, y como tú has dicho, hasta el agua, lo más sencillo, permite encontrar ese sentido de lo sagrado, que es uno de los puntos que queremos destacar. Lo hemos llamado como como lugar teológico, como un lugar de encuentro con Dios, ¿no? Pero a la vez un lugar de lucha, de incidencia, de protección, porque pues ustedes han sido perseguidos y muchas veces no reconocidos. Y pues gracias, gracias por tan bellas palabras introductorias y también por tan bonita bendición y por supuesto un relato que muchas personas seguramente van a querer profundizar después. Juan Carlos, muchísimas gracias. Una última una pregunta. Además de garífuna, hay otra expresión para el pueblo, ¿no? ¿Me recuerdas cuál es? Garinagu, ¿estaría Ga- correcto? Garinagu, sí, es correcto. Garinagu, 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 garífunas. y bueno, entonces abrazo al pueblo Garinagu y por supuesto también aprender muchos en ese diálogo con la sabiduría garífuna. Vamos a darle la palabra entonces a Patricia. Patricia, qué alegría tenerte aquí presente. Mm, Muchas gracias por todo ese testimonio de tantos años de lucha. Pues sabemos que detrás de ti hay una comunidad, una familia, hay toda una esperanza. Entonces, bueno, te escuchamos tu testimonio y bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Alirio. Muchas gracias a los que me han invitado. Estoy en Sarayaco, acabé de llegar hace un rato porque venía en viaje y creo que es un tema muy interesante el que tenemos que tratar, porque muchas veces los pueblos indígenas, y sé que no es este grupo, estamos luchando y estamos al frente de resistencias, defendiendo el territorio, defendiendo la naturaleza, siendo criminalizados, siendo incomprendidos. Pero al final, mucha gente de la sociedad global no entiende que los pueblos indígenas, ¿por qué luchan? Si el desarrollo es tan bonito, nos dicen. ¿Por qué vivir encima de sacos de oro o encima del petróleo? ¿Por qué vivir como sin entender lo que es el mundo económico? Y ese es el argumento que ponen para tratar de ingresar con industrias como petroleras, mineras, madereras. Y ahí es pueblos como Sarayaco que han dicho, no, nosotros tenemos nuestra visión, tenemos nuestra forma de ver en nuestro contexto, nuestra forma de ver la vida. Por eso es que hemos tratado de explicar. Primero, arrancamos desde la resistencia, de decir a nuestro territorio no van a ingresar actividades extractivas, porque eso destruye toda la esencia del mundo indígena. Y eso hace que vayamos perdiéndonos dentro de un esquema globalizado que es hegemónico, pero al mismo tiempo destruye la vida misma y la vida misma que defienden los pueblos indígenas. Así es como
dentro de la discusión a nivel político, a nivel del país, logramos que se incluya el buen vivir, logramos que haya los derechos de la naturaleza, pero después nadie entendió muy bien lo que era esto, a excepción de algunos juristas. Y recientemente, hace algunos años, lanzamos la propuesta de selva viviente. ¿Qué es selva viviente? ¿Por qué pusimos ese nombre? Selva viviente es la búsqueda de un reconocimiento de que la naturaleza, la tierra, es un ser vivo, consciente y por lo tanto es sujeto de derechos, como cualquiera de nosotros. Eso en términos comprensibles para una sociedad racional que trata de entender. Pero la cosmovisión va mucho más allá. Para nosotros sí somos de aquí de la tierra, pero mucho más allá de nosotros hay otros seres que tienen funciones específicas y que son de la naturaleza. En nuestro mundo indígena les damos algunos nombres, cada uno diferentes. Unos cuidan el bosque, otros cuidan los lagos, otros cuidan los ríos, pero siempre hacen que la selva esté bien, que esté regenerada, que esté cuidada, que haya abundancia. Hay una confusión y eso yo creo que es interesante mencionarlo, porque como estamos también en un contexto religioso, en esa confusión mucha gente que ha escuchado a los pueblos indígenas habla sobre la religión indígena o sobre los dioses indígenas. Yo soy hija de un chamán, papá falleció hace 2 años y eso lo clarificamos perfectamente. No hay dioses indígenas, no hay una religión indígena amazónica. Lo que sí sabemos es de otros seres de la naturaleza con funciones específicas y que regeneran los ecosistemas. Cuando llegó la religión, a pesar de todos los inconvenientes que ha habido, en la incomprensión que ha existido, el mundo indígena entendió y sabía y lo aceptó, que existían seres supremos celestiales. Puede ser el creador, han sido ángeles, ha sido la Virgen María. Inclusive decían que a la Virgen lo podían sentir dentro de sus ceremonias de sanación, pero que no podían atreverse. Había días sagrados, por ejemplo, al amanecer del domingo, no podía existir, al menos que haya una emergencia sumamente grave. No podía ser una ceremonia de ayahuasca. Mi padre decía no, porque hay seres celestiales que están muy cerca de nosotros y no podemos interferir con eso. Obviamente todas estas cuestiones mucha gente no lo entiende, porque es complicado de explicarles. Y nos hemos quedado con que la naturaleza es un ser vivo consciente y sujeto de derechos. Yo creo que también el mundo católico de alguna manera se ha abierto. Hay el Sínodo de la Amazonía, donde discutimos sobre nuestra visión también, donde hemos estado compartiendo y donde algunas veces le hemos dicho, dentro de la historia del mundo católico hay señales visibles de relación con la naturaleza. Tenemos un santo, San Francisco de Asís, que hablaba con la naturaleza, igual que lo han hecho nuestros yachas, que sentía, que hablaba con la hermana lluvia, que hablaba con el hermano lobo, que hablaba con... Pero también tenemos pasajes bíblicos donde Jesús da orden a la naturaleza. ¿Se acuerdan de la tempestad? ¿Se acuerdan que le dio la orden? Entonces, para el mundo indígena, todo esto es viviente. Es viviente. Muchas cuestiones que están... Y estos seres vivientes muchas veces son confundidas con espíritus. Muchos serán espíritus posiblemente o serán energías, pero hay otros que no son tan espíritus, que son tangibles y que pueden perecer. ¿Qué ocurre cuando destruyan los ecosistemas amazónicos? Perecen los seres protectores de la naturaleza y cuando perecen se desertifican. Y eso es una desgracia ecológica terrible, porque se seca el ecosistema. Y eso está ocurriendo y eso hay que impedir. Por eso selva viviente, la visión de selva viviente es importante. Tantas veces negaron el conocimiento de los pueblos indígenas porque no era probado científicamente. Muchas veces nos llamaron ignorantes porque no había una comprobación científica.
Ahora la ciencia se ha acercado. Ahora la ciencia empieza a decir que la tierra se comunica, que los árboles se comunican a través de los hongos que se llaman micelios y que están totalmente interconectados. Se han demorado mucho, pero estamos cerca. Yo creo que entre la visión de los pueblos indígenas y la comprobación de la ciencia, podría tener esperanza. Lastimosamente, el desastre ecológico es vertiginoso, mucho más vertiginoso de lo que nos imaginábamos. El otro día me decían, ya sobrepasamos el 1.5, que era el límite, como para que para poder frenar. El problema en este contexto es que visiones como la nuestra no están siendo tomados en cuenta por los tomadores de decisión. Y entonces ahí estamos nosotros luchando para tratar de impedir mayor extracción, mayor avance. Pero es una lucha incomprendida, porque el mundo piensa que la economía es lo primordial para la vida, y no, la naturaleza es lo primordial para la vida. La naturaleza es la base primordial para que el ser humano pueda seguir subsistiendo. El desequilibrio que tenemos es por no haber escuchado la visión de los pueblos indígenas. A nosotros se nos ha permitido vivir en este espacio territorial, pero desde pequeña nos advirtieron cuáles eran nuestras obligaciones, cómo teníamos que relacionarnos con la tierra, con la naturaleza, con los árboles, qué podíamos hacer en aquellos bosques primarios donde el ser humano difícilmente tiene acceso, donde el oxígeno es el más puro. ¿Por qué teníamos que tener ese respeto? ¿Por qué no podíamos interferir con los roles de los otros seres, con los roles que ellos tienen? A veces mucha gente dice, quiero ver. No pueden ver, no es su función, no es su rol. El creador debe haberles dejado con roles específicos, digo yo, porque no es el rol de conectarse con nosotros o de socializar con nosotros o de hablar con la prensa o de venir a hablar en una conferencia. Ese no es el rol. Su rol es regenerar los ecosistemas. Y ese rol tiene que ser respetado. Eso todavía la ciencia no lo descubre. Hablan todavía de los micelios, pero de lo que nosotros estamos hablando todavía no lo descubren. Hemos tratado de compartir una visión que es considerada bastante sagrada y que puede ser considerada bastante irracional, pero normalmente la mente racional no ha permitido que puedan discernir y que puedan aceptar otras realidades y que puedan sentir. Esta racionalidad de decir esto es lo absoluto y esta es la verdad absoluta no nos permite relacionarnos y sentir a la madre tierra o a la naturaleza. Yo creo que tenemos que estar mucho más abiertos, abiertos a avanzar en el espíritu, porque yo en lo que soy indígena, he estado en el sínodo, todo lo demás, también soy católica, pero crecí con este mundo, con mi padre, con estas teorías, con este tema, y descubrí que el mundo, que el conocimiento indígena y las prácticas están tan cerca, pero al mismo tiempo están siendo tan incomprendidas. Nuestros chamanes, para ser sabios, ayunaron muchísimo, tal como lo hacen los monjes, muchísimo ayuno, comidas limpias, que tenían que estar fuera de contaminación para poder conectarse a la naturaleza y sentir la naturaleza. Yo creo que también, para mí, los verdaderos yachaks son una especie de monjes de la naturaleza y que han tenido la capacidad de reconocer de que la creación divina es de Dios y que existen seres celestiales, que existe Dios, que existe la Virgen María, que hay Jesucristo, pero que también existen seres de la naturaleza. Yo creo que eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Patricia, muchísimas gracias. De verdad es un don con la fuerza de tu palabra, del testimonio de tu pueblo y además de toda esa trayectoria, con esa mística, con esa espiritualidad y esa articulación con que nos expones el pensamiento desde la Amazonía. Muchísimas gracias. Yo he quedado pensando en lo importante que es el nombrar, ¿no?
la lengua, el conocer los idiomas, los dialectos, las expresiones verbales o orales, como también las otras expresiones gestuales, corporales, que denotan la cultura, ¿no? Porque hace un rato decía, qué difícil poder pronunciar palabras en garífuna, o qué difícil eh, para alguien que está en una ciudad, que está en zona urbana, entender la fuerza de los términos que, por ejemplo, se utilizan, ¿no? Y cómo el lenguaje tiene una cosmovisión que debe ser respetada, que debe ser aprendida, y que también allí tú has mencionado nombre de Dios, nombre de la Virgen, cuáles son los otros nombres con los cuales consideramos que hay unas fuerzas sagradas, unas energías, una experiencia que nos trasciende, ¿no? Y eso en el fondo pues apunta a algo que es vital y que tiene que ver con lo ecoteológico, y que pues también, más allá, digamos, de lo práctico, concreto, de la incidencia política, por ejemplo, para detener las corporaciones mineras, o para buscar leyes más justas en términos ambientales, o de vinculación a los respetos de los derechos de los pueblos originarios, tú con Juan Carlos nos has volcado al interior, al reconocimiento de esa dimensión humana y esa diversidad también humana. Entonces, quiero valorar muchísimo eso, y por supuesto contigo podemos hablar horas y horas desde todo lo que ha sucedido, el liderazgo que tú también ejerces en términos dentro de la Iglesia Católica con el Sínodo Amazónico, y ese diálogo intercultural que se ha suscitado y que es realmente inspirador para la red eclesial mesoamericana, la REMAN, la red eclesial del Gran Chaco, del Acuífero Guaraní, que en las próximas sesiones también tendremos oportunidad de escuchar otros testimonios. Entonces, muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, ahora queremos invitar al padre Gerardo Arenas desde México. Padre, también yo me trabé la lengua al presentar el nombre del seminario en el cual eres rector, entonces ahí también tenemos que alfabetizar. Bienvenido, gracias por tu samaritanidad, por tu cercanía, por tu testimonio siempre tan cercano, y por esa alegría de comunicar el Evangelio desde las raíces de tu identidad. Bienvenido, Padre. Pues agradecerles, muchas gracias por esta oportunidad que me dan, que ofrecen, sobre todo a nuestras culturas, a nuestro pueblo náhuatl. Y pues yo lo que quiero es compartir más que nada una experiencia que he tenido desde niño en esta relación con nuestra madre tierra, de la mano de mi familia, sobre todo de mi abuelita, quien ella fue este, partera y curandera con plantas medicinales. Y toda esta experiencia y como decía la hermana Patricia, eh, es la armonía que se tiene precisamente en nuestro entorno. Sí, me gustó mucho esto que manejó ella, de los distintos roles que tenemos, ¿no? Y no vemos a estos espíritus, a estos seres que sabemos que cuidan los lugares. Y por eso, pero, pues como decía ella, ahí está su rol y es lo que les toca hacer, les corresponde hacer. Yo estoy aquí en el estado de Hidalgo, en el noreste del país propiamente, el norte rumbo a Tamaulipas, cerca de Tampico. eh, y el seminario en Tlanchinol es el seminario diocesano, la parte de la etapa discipular, que es la filosofía, configuradora, que es la teología, está aquí en Tlanchinol. Y bueno, a mí me toca ir de Tlanchinol, bajar de la sierra hacia lo que es la zona huasteca, que es donde está la sede diocesana de Huejutla. Y bueno, en ese caminar, en ese transcurso del camino, paso por un lugar en donde, pues es un centro ceremonial, es un lugar sagrado para la gente,
en donde acude, ¿verdad? Si me permiten compartir pantalla, solo quiero presentar unas imágenes este, de, de esta. ¿Que ya está habilitada, padre? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, pues es lo que me corresponde compartir es la Madre Tierra como lugar teológico y de incidencia política. Eh, esta parte, pues, de decir la tierra es sagrada en esta experiencia en donde eh, aquí tengo una imagen de un lugar que, bueno, yo no me había atrevido a pasar o subir algún día, ¿verdad? Por la misma sacralidad y todo lo que implica, ¿no? Ciertamente, bueno, un día pasé estos días, tomé unas fotos y, bueno, ese es un lugar, pues, así se tiene como sagrado, pero también lo que me impresiona mucho es que también no es un lugar muy limpio, ¿no? Que es lo que también tenemos que ir entendiendo. Y creo yo que dentro de este proceso tenemos también que ir trabajando para cuidar esos lugares, ¿no? En donde yo me fijo que hay personas que siempre hay personas que están yendo a este lugar y por eso entendemos que en nuestros pueblos tenemos ya lugares considerados sagrados, a donde se acude a los rituales, donde se acude a ofrendar. Y de manera especial, yo tengo la experiencia de haber acompañado a mi abuela, ¿sí? En ofrendar y hacer oración en un lugar sagrado. Sí, ayer también, hago un paréntesis, ayer igual en otra imagen acá de este lado, estuvimos ofrendando en un lugar donde está un manantial, ¿no? Ayer, por ser Día de los Pueblos Originarios, fuimos a este lugar a ofrendar y hicimos todo el rito, estuvo Monseñor José Iraiza ahí acompañándonos, este, ahí están nuestros lugares sagrados. Entendiendo pues que la tierra, nuestra madre tierra, es el lugar desde donde nosotros comprendemos y entendemos la presencia de Dios, un lugar teológico. Eh, con mi abuelita realizaba el rito de la purificación porque ella era partera, entonces le atendía a las mujeres, sobre todo ya después de haber dado a luz, los atendía antes, los acompañaba y después ya que habían dado a luz, ella también tenía un lugar muy específico a donde tenía que ir a lavar, asear la ropa de estas mujeres con sus bebés. Y muchas veces yo fui a ese lugar con ella y había me acuerdo que había como una especie de alberquita natural y yo me la pasaba jugando allí y mi abuela me decía, cuida ese lugar, si te metes, métete con respeto, así me decía, no, no te hagas del baño adentro porque hay quienes cuidan esa agua y no hay que ofenderlos, ¿no? Ellos están cuidando siempre y están al pendiente de esa agua y al pendiente de nosotros para que no nos falte. Entonces, esa era la expresión. Entonces era estar allí, me la pasaba allí jugando o metiéndome al agua y hasta que mi abuelita terminaba su trabajo de lavar y de limpiar la ropa y nos regresábamos. Ya cuando se terminaba este proceso y venía el momento de la purificación después de 40 días, se hacía lo que es el baño del niño con hierbas aromáticas y nos íbamos nuevamente, se hacía la oración en la casa y después nos íbamos en procesión hacia ese lugar sagrado y es donde mi abuelita realizaba una oración
y yo cargaba también unas cruces pequeñas con flores de cempasúchil y adornadas. Y lo que yo escuchaba de ella es que se dirigía a Dios, a la Virgen María, pero también se dirigía a quienes cuidaban ese lugar y les agradecía por haber permitido utilizar o hacer su trabajo en ese lugar del agua, del lugar de las piedras, de lo que había allí, y ese era el agradecimiento. Sí, ella decía, ella decía, les agradecemos a ustedes, ¿verdad? Que cuidan este lugar y que nos han permitido utilizarlo, ¿verdad? Y ahora les retribuimos y les ofrecemos esta tortilla, les ofrecemos este alimento que traemos, ¿verdad? En agradecimiento porque nos han permitido hacer esto. Entonces, eso era lo que mi abuelita hacía y yo escuchaba. Yo tenía unos escasos 7, 8 años que la acompañaba y desde allí, bueno, yo he tenido esta experiencia y veo cómo precisamente nosotros tenemos nuestros lugares de ceremonia, nuestros lugares sagrados, y sin duda allí es donde Dios habla, ¿no? Y recuerdo y al hacer memoria, siento y esa sensación nuevamente de sentir esa presencia, ¿no? Y sobre todo es un sentir de paz y de armonía de conexión, de relación profunda con ese entorno, ¿no? Entonces, y toda esta sabiduría pues se va pasando de generación en generación. Lamentablemente, también es otra realidad con esto de la globalización y de la técnica que tenemos, que no es mala, pero que al abusar de todo ello, hemos ido perdiendo ese sentido de transmitir esta sabiduría, ¿no? Todavía mi papá, bueno, cuando he ido a la casa me ha dicho cómo es que cuándo es que hay que cortar un árbol, no hay que cortarlo siempre, sino hasta que sea luna llena y hasta que al tocar las plantas, que si la hoja se resquebraja, es que aún no hay que cortar ese árbol si lo vamos a ocupar, ¿no? O sea, toda esta sabiduría que nos van enseñando para poder cuidar de la misma naturaleza, porque alguien cuida todo ese lugar. Entonces, este, puedo decir esto, cómo hasta nuestros días la tierra configura, pero también en esta cuestión de sacralidad, la misma tierra genera, ¿verdad?, la configuración de una comunidad. Por un lado, podemos encontrar nosotros la presencia de Dios, pero por otro lado también este, en torno a la madre tierra se genera toda una comunidad y una estructura, ¿verdad? La tierra se convierte en fuente de derechos y obligaciones. Sí, porque también en la experiencia que tenemos en nuestros pueblos hay toda una estructura que a partir del territorio del establecimiento en un lugar se genera toda una estructura comunitaria o política, si queremos, y se generan todos estos elementos o que nosotros le llamamos acá en México los horcones que sostienen la vida de los pueblos originarios. Está precisamente el territorio que es la madre tierra y de allí viene, bueno, obviamente la lengua, una comunicación, una relación entre las personas. Se genera una asamblea que es donde se toman las decisiones, en donde se eligen las autoridades precisamente para cuidar esto, los bienes que en la tierra contiene para nuestro bien, para el uso y para nuestro bienestar. De allí se genera también el trabajo común en torno a la tierra, como es cuidar los mantos acuíferos, como es ir abriendo brechas para colindancias de los ejidos, y ahí es donde se van generando precisamente estos derechos y estas obligaciones en torno a la madre tierra. De ahí viene, bueno, las fiestas también están en torno a la madre tierra, porque la fiesta en sí también es como un agradecimiento, la alegría de la cosecha, porque si no hay cosecha, pues ¿qué ofrecemos o qué compartimos en la fiesta? Entonces, las mismas flores, ¿no?, que adornan la fiesta,
y todo lo que es sagrado también, como nuestros lugares sagrados, los lugares, las montañas, nuestras cuevas, que es de donde nosotros nos encontramos con esta divinidad y con estos espíritus, con estos seres, ¿verdad? Y que bueno, eh, desde allí nosotros podemos generar esta estructura y cómo es que también la tierra o la madre tierra se genera como fuente de derecho para nosotros, porque va generando una estructura política en la comunidad, pero también viene lo que es la defensa de la misma tierra, ¿no? Y lo que va a implicar para todas las personas. Eso es lo que yo puedo compartir en esta parte. Primeramente, también entendiendo que eh, podemos entender precisamente cómo, eh, así como en la parte bíblica podemos ver cómo Moisés cuando se acerca a la zarza, Dios le dice, descálzate porque la tierra que pisas es tierra sagrada, tierra santa, ¿no? Así también nosotros entendemos que Dios existe en todos lados, que su presencia se manifiesta y que no hay un espacio que esté vacío de Él, de su presencia, ¿no? Y por eso en nuestra conciencia indígena, pues está ya, estamos impregnados de la presencia de nuestro Creador y desde allí es que como también nos hemos aprendido y nuestros antepasados nos han ido enseñando cómo es que tenemos que cuidar esta tierra y lo que contiene. Y sobre todo lo que decían ya anteriormente, eh, la tierra es un bien dado, un bien que se cuida, no es un recurso, lo decía alguno, ¿verdad? De los panelistas, es un bien dado y un bien dado se cuida, es un regalo, es un don. Por tanto, en torno a ese bien se genera obviamente toda una situación de derechos, porque todos tenemos derecho a ese bien para que para nuestra sobrevivencia, pero también tenemos obligación de cuidar ese bien, ¿verdad? Entonces, es lo que puedo compartir al respecto en este sentido, ¿verdad? Es esa experiencia que he tenido de asistir y de acompañar en estas oraciones sagradas, en estos lugares sagrados, y también de ver cómo nuestros pueblos se han ido estructurando y tenemos ya estos elementos fundamentales de nuestros pueblos que se da a partir del establecimiento en un lugar, en un territorio, y que de allí se genera todo lo demás. Gracias. Padre Gerardo, Sí. muchísimas gracias. Qué amplitud y qué testimonio de vida. Al comienzo mencionaba la generación Guadalupe como un enfoque, un horizonte de la Academia de Líderes Católicos y por supuesto en el acontecimiento guadalupano hay una fuente, ¿no? De la cual emana toda esta ecología integral y esa articulación con la sabiduría de los pueblos indígenas. En Colombia decimos su merced, padre, su merced, siendo náhuatl y siendo presbítero católico, pues enlaza esos mundos y nos ayuda a entender ese horizonte, ese marco en el cual buscamos que el liderazgo católico reconozca la sabiduría de los pueblos originarios, la sabiduría ancestral, para cuidar la biodiversidad e impulsar esa coalición de paz con la naturaleza. Estaba pensando y seguramente sería tema para otro evento, pero como hay una cantidad de signos, por ejemplo, el tepeyac, lo que significa el tepeyac, las estrellas, ¿no? Las constelaciones, las flores, eh, la Virgen que canta, la salud del tío Bernardino, hay una cantidad de elementos que llamaríamos ecoteológicos que nos ayudan a juntar en esa revelación sagrada de Nuestra Señora Morenita de Guadalupe, todo lo que eso implica dentro de ese marco que estamos planteando de diálogo intercultural. Y en cada una de los países, por ejemplo, acá en Colombia, con la Virgen de Chinquirá se repite también unos códigos culturales que permiten ese diálogo con el Evangelio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y creo que me quedo con
nos estás dando la pauta al hablar de ese lugar, ¿no? El lugar, el topos, o sea, lo Sí, concreto del territorio como un elemento que vamos a desarrollar en las próximas sesiones, porque en 8 días escucharemos desde la Amazonía con REPAM, desde Mesoamérica con la REMAM, escucharemos del acuífero guaraní, y también de la zona andina, del Caribe, de la litoral Pacífico Sur, de esos lugares en concreto, experiencias que tienen que ver con lo sagrado, y justamente por lo sagrado la defensa de los derechos humanos y la defensa de la vida en todas sus expresiones, no esa incidencia política. Entonces, pues muchísimas gracias, padre. Acá estoy viendo, vamos a ver que hay algunas preguntas. Dicen, ¿de dónde podría uno conocer mejor la sabiduría de los pueblos indígenas y lo propio de cada cultura, para que conociendo mejor sepamos valorar esa inmensa riqueza? Otra pregunta dice, si alguno de ustedes quisiera ser otra persona, ¿qué les gustaría ser? Hay muchos comentarios que ustedes pueden leer de agradecimiento, de valoración, de admiración a todos esos testimonios que nos han compartido. Y hay una pregunta al comienzo sobre si hay problemas concretos desde el punto de vista cultural. Yo les invitaría a hacer una ronda, pues muy breve, digamos, comentarios sobre a qué problemas están respondiendo, sobre todo enfatizando de esa dimensión cultural, y le agregaría si en su lengua, en su cultura, hay una palabra que pueda describir esto que llamamos líder católico, ¿no? Ese líder que está animando, que busca el bien común, pues si hay esa palabra o esa figura, que nos lo pudieran comentar para ver si establecemos esos puentes de diálogo. Entonces, iniciaremos en el mismo, en la misma ruta, en mi secuencia con Juan Carlos, Patricia, y luego volvemos al padre Gerardo. Bien, gracias otra vez por la oportunidad. Para aprender un poco más sobre la cultura garífuna y sobre los temas que se han abordado en torno a las divinidades, tanto propias como las de la iglesia, pueden, de mi parte, tengo un libro que se llama Las palabras del Onagley. Onagley en garífuna, en español, perdón, es mensajero. Lo pueden encontrar en Google, solo ponen Juan Carlos Sánchez, Espiritualidad Garífuna, y ahí pueden descargar el libro gratuitamente para aprender un poquito más sobre nuestra cultura como garífuna, que es solo, que al principio era solo un pueblo que vivía en la isla de San Vicente. Pero ahorita estamos en Belice, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua y Estados Unidos. Problemas, pues, concretos, realmente estos problemas han sido generacionales, ya que como cultura salida de África para un entorno muy como cizañoso, para decirlo así, en temas laborales. Nuestros ancestros cuando salen de África, pues fueron forzados para hacer ciertas labores, y al mismo tiempo esa creencia de un ser es inferior, esta cultura al verse como un ser inferior, se ha venido dando de generación en generación el crecimiento de lo que es la discriminación y racismo. Desde ahí podríamos decir que estas son las mayores dificultades que hemos visto como pueblo garífuna, ya que en el tema de educación pues ha sido mucha limitación. Incluso en Nicaragua se prohibió hablar en lengua, el idioma garífuna. En la escuela, me recuerdo cuando fuimos a la escuela, nos decían, no hables este burú burú aquí, nos decían la maestra. Entonces, en torno a la problemática actual es el desconocimiento real de los valores de las
de las costumbres y tradiciones heredadas de nuestros abuelos por los gobernantes. Ellos deberían de recibir estos seminarios, estas charlas, para que ellos valoraran un poco más. Y considero que ese es el mayor problema, el desconocimiento sobre las costumbres y tradiciones de cada cultura. Adun Dejati sería la palabra para el líder que está en la pastoreando, Adun Dejati, Ali de, hay varias palabras, pero Adun Dejati sería lo ideal. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Padre Gerardo. Bien, Sí. bueno, de esto, ¿dónde pueden, pues dónde se puede conocer más sobre estos elementos de sabiduría indígena? Bueno, hay muchos, pero sobre todo el Nican Mopogua nos da una riqueza en torno a la cosmovisión indígena, en concreto náhuatl, ¿no? Y sobre todo esos lugares sagrados, sobre nombres de las deidades y todo eso. El padre José Luis Guerrero hace como una exégesis del Nícar Mopugua y tiene pues ese libro así, el Nícar Mopugua, como una exégesis del padre José Luis Guerrero, pues da muchos elementos precisamente para entender la cosmovisión indígena y todo esto de los lugares sagrados y todo lo que se vive, ¿no? Y en cuanto a las problemáticas que tenemos en este sentido, pues primero, yo considero que el problema grande que estamos enfrentando en nuestros pueblos es esta entrada de la urbanización, ¿verdad? En los pueblos. En la urbanización, en tanto que ha llegado ya, están los medios del Internet y todos los medios de comunicación fuertes, ¿no? En donde hemos olvidado la transmisión del conocimiento de generación en generación y en la práctica, ¿no? Y esto entonces corre el riesgo de que se pierda. Por tanto, en este sentido, algo que podemos hacer en este punto, primero es defender y cuidar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a nuestros pueblos, ¿sí? Y que eso es lo que hay que trabajar mucho en las generaciones nuevas y que podamos revitalizar las estructuras comunitarias, esta estructura que presenté allí de los elementos, ¿verdad? El territorio, la lengua, la fiesta, la asamblea, las autoridades, todos esos elementos que son fundantes de nuestros pueblos, hay que revitalizarlos porque si bien es cierto, nuestros gobiernos en cierta manera no tanto les interesa todo esto, les interesa según les convenga y por un lado, pues obviamente el relato, lo que los sellos nos proponen es una, pero ya en sí solo se aprovechan y luego terminamos siendo más bien botín político en los momentos electoreros, ¿no? Y no de fortalecer estas estructuras. Identificar identificar y valorar los lugares sagrados para su preservación y cuidado. Creo yo que es lo que podemos hacer. Y en la lengua náhuatl, quien liderea, pues es decimos Tlatoani, que es el cabeza, ¿no? La autoridad, pero también es el Tlamatini, el que sabe y el que busca la sabiduría, el que tiene la sabiduría, ¿verdad? El de la experiencia, ¿no? Que va adquiriéndola y es el Tlamatini, el que conoce. Entonces es el que puede acompañar y liderar también este proceso. Eso es lo que yo les puedo compartir. Bueno, ya después creo paso por allí al cardenal, le compartí ya el escrito que compartí y ya pues se puede compartir a los demás para algo que pueda servir.